cuánto Dios ha sido bueno. Eso es bueno, amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Señor, te damos muchas gracias en esta hora de la tarde por este hermoso tiempo, Señor, que nos permite de poder estar en tu casa, Santo Dios del cielo, para poder bendecir, para poder exaltar, para poder glorificar tu nombre, poder dar gloria y honra a usted, Señor. Agradecido, Dios eterno, de su amor, agradecido de su bondad. Gracias, Dios eterno, porque nos permites, oh Dios mío, estar delante de usted en esta hora. Señor mío, adorando y bendiciendo tu nombre y reconociendo, Dios eterno, lo bueno y lo maravilloso que usted ha sido para con nosotros. Señor eterno, te adoramos y te bendecimos y rogamos, Señor, tu bendición para nuestra vida a través de tu palabra. Podamos ser ministrados y usted puede hablar a nuestra vida, puede hablar a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos por los méritos de Jesucristo, porque mérito alguno no tenemos nosotros. Si estamos acá es por los méritos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si tenemos vida es por aquel que murió por nosotros, Señor, el único digno y merecedor de toda gloria y de toda honra. Padre, te adoramos y te bendecimos y te glorificamos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén, la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios, gloria en nombre del Señor. Amén. Aleluya, toma asiento, Dios le bendiga. Bueno es el Señor, amén. Ha sido bueno el Señor con usted, ¿no es cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, primero que nada agradecer por el día de ayer que pudimos estar de cumpleaños, ¿no es cierto? Amén, 60 años, amén, bendito cambio de folio, amén, pero estamos contentos, amén, de lo bueno que ha sido el Señor y por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Así que le agradezco cada saludo, amén, que nos realizaron a través del WhatsApp o del Facebook, también por el cariño expresado que nos dieron, que nos brindaron, por mi familia, amén, que es el eje central de mi vida, amén, mi esposa, mis 3 hijas, amén, son el eje, el motor de mi vida, amén, como persona. Así que agradezco también el cariño que hayan tenido conmigo, la atención que me dieron, a mi yerno que ayer me hizo un asadito también, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que podemos compartir, así que fue un lindo día, amén. Y como dice una canción popular, el tiempo pasa, nos vamos poniendo más viejos, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero contento porque Dios ha sido bueno y bondadoso para con nuestras vidas, amén. Quiero hablar en esta noche sobre la bondad de Dios, amén. Lo primero que hay que establecer a través de esta predicación o de esta exhortación que en esta noche quiero dar, amén. Lo primero que tenemos que establecer acerca de la bondad de Dios, que Dios sobre Él, ¿no es cierto?, que Él es un ser singular y supremamente bueno. De eso no podemos negar. Dios es bueno por siempre. El salmista lo declara, amén, alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre son su misericordia. Entonces la bondad de Dios simplemente no puede ser ignorada, amén, porque la bondad de Dios trasciende y sobrepasa todo nuestro entendimiento, amén. Todo lo que nosotros podamos entender, la bondad de Dios trasciende y sobrepasa eso. Hay muchas cosas que nosotros no podemos llegar a comprender sobre la verdadera bondad del Señor, amén, y trasciende, ¿no es cierto?, todo nuestro entendimiento mientras Él nos bendice en cada momento. Hoy es un día de bendición. El hecho de que Dios nos dio la oportunidad de un día nuevo es un día de bendición. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Y mientras Dios nos bendice en cada momento de nuestra vida, amén, y en cada área de nuestra vida, su bondad no se puede aún así definir, pero conocemos, amén, que la bondad de Dios es cierta, aunque a veces no la podemos definir con palabras, amén. Podemos definir ciertamente que, amén, a través de la Escritura, que la bondad de Dios es cierta, amén, y la entendemos y la comprendemos a través de las Escrituras, amén, y a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida.
Entonces, todo esto plantea algunas preguntas que voy a hacer en esta noche, que usted se la irá también respondiendo. ¿Es realmente la bondad de Dios lo que creemos que es? Amén, porque Dios tiene muchos atributos y algunos de ellos no son muy populares. A veces nos enfocamos en el atributo mayor, que es Dios es amor, que Dios es misericordioso, ciertamente. Y Dios tiene atributos divinos, celestiales, que ninguna otra persona lo puede tener. El domingo lo hablamos, Él es omnisciente, omnipresente, ¿no es cierto?, todopoderoso. Pero también Dios tiene atributos morales que son sumamente relevantes en sus atributos como Dios. Pero hay algunos que no son muy populares. Amén. En la Biblia leemos que Dios es un Dios que tiene juicio, que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de ira. Amén. Y la sola mención de estos rasgos duros, potentes de Dios, amén, hace que la gente a veces tiemble, amén, el solo hecho de nombrarle la palabra Dios, amén. Sin embargo, si el Señor es bueno, ¿cuántos dicen amén al Señor? Estos rasgos también de justicia, de juicio, de ira también lo describen. Pero también podríamos considerar aquellos rasgos que son buenos de Dios. Es como hablaba, no sé quién hablaba, el hermano Felipe la otra vez, ¿no es cierto? Que a veces nosotros destacamos lo malo de la persona y no destacamos lo bueno, amén, que pueda tener la persona, porque algo bueno debemos tener nosotros, ¿no es cierto? Algo bueno usted tendrá. De ese carácter fuerte que tiene, algo bueno vendrá de usted, ¿no es cierto? Entonces, si estos rasgos que son duros para algunos, que no son muy populares, amén, podríamos entonces describir, ¿no es cierto?, considerar los rasgos que son buenos. En una palabra teológica, puede ayudar netamente lo que queremos en esta noche expresar. Simplemente la bondad de Dios se conoce como la simplicidad de Dios, porque Dios no es un Dios complicado. Dios es un Dios simple de entender. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Lo que significa la simplicidad de Dios, esencialmente que Dios es uno y que no está dividido en cosas diferentes. Amén. Amén. No es que Dios tenga un poco de ira o un poco de misericordia. Amén. Dios no es más juicio y menos compasión. Dios es justo, Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es un Dios amplio en compasión para con nosotros. Eso lo hecho que Él te haya salvado, ya es la mayor compasión que Dios tuvo con usted. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco se subió un video, ¿no es cierto?, de nuestra página, amén, donde a algunos se les preguntaba el significado de la cruz. Algunos dijeron la segunda oportunidad, otros el mayor regalo, ¿no es cierto? Y generalmente todo iba enfocado, amén, hacia el amor y la misericordia y la compasión que Dios tuvo para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cada atributo de Dios está envuelto netamente en su bondad y en su compasión. Entonces, podemos confiar en todos los atributos de Dios. No podemos dejar pasar por alto y solamente tener a un Dios complaciente, sabiendo que el Dios que tenemos es fuego consumidor, es un Dios justo por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque si eso no fuera así, estaríamos en serios problemas. Amén, porque definiríamos a Dios en ciertas cosas, amén, y en otras no. Amén. Y todos sus atributos divinos y morales que Él tiene, que Él se presenta como Dios, amén, se envuelven en una sola cosa, en la bondad que Él tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, si hiciéramos algunas preguntas, amén, podríamos preguntarnos cuál es el significado de la bondad de Dios. ¿Qué piensa usted de lo que es la bondad de Dios? Amén. La bondad de Dios representa todo lo que Dios es. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Vuelvo a repetir, la bondad de Dios representa todo lo que Dios es. Grande, fuerte, poderoso, eterno, sublime, glorioso, eterno, y todos los nombres que usted quiera darle, aleluya, determina ciertamente lo que representa su bondad. Todo lo que es Él, grande por sobre todas las cosas. Todo lo que Dios tiene todo el poder.
Y todo lo que Dios desea que usted y yo experimentemos, en eso nos da el significado de la bondad de Dios, lo que Dios es, lo que Dios tiene y todo lo que Dios desea que usted experimente. Entonces, la palabra bondad en el hebreo significa, amén, que Dios es bueno en el sentido más amplio. Amén, es decir, su bondad no tiene límites. Amén, su bondad no tiene límites. Entonces, en el hebreo se nos simplifica literalmente que Dios es bueno en el sentido más amplio. Entonces se podría decir que Dios es bueno hasta el extremo, por sobre todas las cosas. Amén. La bondad de Dios no tiene límite. Amén. No tuvo límites ciertamente al enviar a su Hijo, porque Él no murió por un pequeño grupo de personas, como dicen alguna doctrina por ahí. Él murió por todo el mundo para salvar a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces la bondad de Dios representa lo que Él es, lo que tiene, lo que experimentamos, y que en el buen sentido no tiene límite su bondad. ¿Ha sido bueno Dios con usted? Ha sido bueno en todo tiempo, en todo momento. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios? Amén, en nosotros. La bondad de Dios es infinita, no tiene límite. Y la bondad de Dios se ve reflejada en su creación y en cada ser vivo. Amén. Cuando usted va al sur y ve los ríos, ¿no es cierto? Nosotros que somos creyentes, antes cuando no éramos creyentes nos importaba un bledo esas cosas. Pero ahora la perspectiva es totalmente diferente, ¿no es cierto? Usted ve lo bonito de los ríos, lo bonito de los cerros, lo bonito de la cordillera, bendito sea, ¿no? Y usted aprende a apreciar algo, aprende a apreciar la creación de Dios. Y usted dice: esto lo hizo mi papá, esto lo hizo Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El mar, la cordillera, agradezca a Dios por la naturaleza, los árboles, lo hermoso ciertamente de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros, amén, no sabemos apreciar lo que tenemos aquí a algunos kilómetros, pero viene un gringo para acá, amén, y se para aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hermano Jonathan trabaja en una feria por la Florida, donde hay una explanada que la cordillera se ve de una forma pero preciosa cuando está nevado. Amén. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a verlo que como que nos da lo mismo. Pero vienen otros y aprecian ciertamente esta hermosa naturaleza que nosotros tenemos. En todo lo que usted ve está la mano de Dios, la creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y aún la Biblia dice, hermano, que los árboles dan palmada, aplauso. Cuando, aleluya, se juntan con el viento, es como los árboles estuvieran aplaudiendo a su creador. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Si los árboles, dice la Biblia, aplauden, ¿cuánto más usted debería aplaudir al Dios que creó todas las cosas, al Dios que hizo todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Todo creado por su mano poderosa. ¿Lo cree usted o no? Entonces, la bondad de Dios es infinita, se ve reflejada en su creación y en cada ser vivo. Amén. Sus actos de amor hacia la humanidad, el acto de amor hacia la humanidad son incontables. Desde el perdón de nuestros pecados hasta el regalo de la vida eterna. Entonces su bondad nos da esperanza y la certeza de que siempre podemos confiar en Él. Lo primero, la bondad de Dios nos muestra, dice llanamente, que no tiene límite, que Dios es bueno hasta el extremo. Lo segundo, la bondad de Dios manifiesta ciertamente lo creado por Dios, y su bondad nos da la esperanza y la certeza que este Dios que servimos es un Dios en el cual yo puedo confiar. Dios es un Dios confiable. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Ahora, ¿qué significa permanecer en la bondad de Dios? ¿Qué significa permanecer en esa bondad? Amén. Significa confiar en Él para su bondad todos los días para siempre. Cuando yo permanezco en la bondad de Dios, que estoy confiando en Él todos los días, y que usted y yo permanece en la bondad de Dios al creer, amén, por sobre todas las cosas, que Él te cuida, amén, porque el que te cuida es Dios, amén, que Él te sostiene, Él es el que te sostiene. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
que Él te rodea, que Él te sostiene en todo momento, que Él te sostiene en el dolor, que Él te sostiene en la alegría, que Él te sostiene en la tristeza, que Él te sostiene cuando estás pasando momentos buenos, momentos agradables. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, permanecer en su bondad literalmente significa, amén, que yo, amén, creo que Él me cuida, que Él me protege, que Él me sostiene en todo tiempo y en todo momento. Porque si no hubiera sido por esa bondad, ciertamente, como dice el salmista, hubiéramos ya desmayado, hubiéramos decaído ciertamente. Pero todos los días vemos la bondad de Dios. Al levantarnos vemos la bondad de Dios. Al acostarnos vemos la bondad de Dios. En el trabajo vemos la bondad de Dios. En nuestra familia, yo no sé si usted está aquí en esta noche, hermano, pero todos los días vemos la bondad de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significado tiene mayormente la bondad de Dios? La bondad de Dios se manifiesta a través de la benevolencia hacia nosotros, hacia lo bueno que es con nosotros. Dios, al ser un Dios infinito y bueno en todos sus atributos, amén, nos declara que Dios siempre va a ser bueno. Amén. Dios no es un Dios malo. Tú no estás sirviendo a un Dios malo, tú estás sirviendo a un Dios bueno. Y todo lo que hace es para el bien nuestro. O sea, la bondad de Dios involucra también que las situaciones complejas, pruebas que podamos vivir, amén, ciertamente, amén, todo lo que Él hace para nosotros es bueno. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las cosas para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas le ayudan para bien. Entonces, la bondad de Dios nunca se agota, nunca se va a agotar porque no tiene límites. Amén. Su bondad nunca deja de ser. Amén. No dejará de existir. Amén. Dios no es bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. Amén. Si Dios no ha respondido a tu oración todavía y al de allá Dios le respondió, no quiere decir que Dios tenga regalones o que Dios haga acepción de personas. Amén. Dios no va a ser bondadoso en algunas ocasiones y en otras no. Su bondad permanece para siempre. Él tendrá el tiempo para responder tus oraciones como el de allá ya se la respondió. Pero la característica mayor de Dios es que su bondad nunca deja de ser. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, su bondad permanece para siempre. ¿Lo cree usted o no? Entonces, ¿cuál es el atributo de la bondad? Le he hecho como 5 preguntas. Voy a volver un poco atrás. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El significado de su bondad. ¿Cómo se manifiesta su bondad? ¿Qué significa permanecer en su bondad? Amén. ¿Qué significado tiene la bondad de Dios? ¿Y cuál es el atributo de la bondad de Dios para nosotros? Amén. La bondad de Dios se refiere a la perfección de su naturaleza. El Dios que tenemos es perfecto en todo sentido. Dios no tiene imperfecciones en nada. Usted y yo somos imperfectos, pero Él es perfecto en todo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, verso 5, amén, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, uno de los atributos de la bondad o el atributo de la bondad de Dios, amén, que se refiere a la perfección de su naturaleza. Tú sirves a un Dios perfecto, tú sirves a un Dios correcto. Tú no estás sirviendo, hermano, a cualquier Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Por eso la Biblia lo muestra, amén. Por eso cuando, aleluya, un hombre le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Hablando desde su humanidad, sabiendo que Él era Dios. ¿Por qué me llama bueno? Bueno hay uno solo y ese es Dios que está arriba en los cielos. Bueno hay uno solo y ese es Dios. Bueno hay uno solo y ese es Dios. Entonces, amén, la bondad de Dios se refiere a la perfección de su naturaleza. Amén. Que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay tinieblas en Él. Por eso el salmista dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta expresión que el salmista está manifestando en el día de hoy, amén. El salmista reconoce lo que sería su vida si no hubiera puesto su fe y su confianza en Dios.
¿Se ha hecho usted esa pregunta también? ¿Qué sería de su vida? ¿Qué sería de mi vida si no hubiéramos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios? Porque venimos de un mundo, ¿no es cierto?, plenamente lleno de desconfianza, lleno de desconfianza. Amén. Donde no confiamos en nadie. Amén. Pero al llegar a Dios, ciertamente nuestra fe fue puesta delante de Él. Amén. Y nuestra confianza también. Entonces, el salmista dice: yo hubiera desmayado. ¿No es cierto? Que hablamos de desmayo, una persona que cae, una persona débil. Amén. Y el salmista expresa esta expresión porque reconoce lo que sería su vida si no hubiera puesto su fe en Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar qué sería su vida sin Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar qué sería ahora su vida sin Dios? Porque todo lo que tenemos es dado por Él en su misericordia. Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tú tienes porque Dios ha tenido misericordia de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a veces es necesario tomarnos un tiempo para detenernos, porque a veces vamos tan apresurados sobre la vida, corremos tan rápido, ¿cierto? Amén. Y no nos paramos a reflexionar y a recordar por lo menos en algún momento de tu vida de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Amén. ¿Qué hubiera sido de tu vida? ¿Qué hubiera sido de mi vida? Amén. Sin la intervención de Dios en su bondad y amor. Amén. Porque todo lo que estamos acá es simplemente por la compasión y el amor que Él tuvo para con nosotros. Entonces, a veces es necesario que nos paremos un poquito. Amén. De tanta bendición que a veces tenemos, de tanta prosperidad que entre comillas a veces decimos tener. Sería bueno a veces recordar un momento qué sería de nuestra vida si Él no hubiera intervenido. Si no hubiéramos visto la bondad de Dios en nosotros, muchos de nosotros estaríamos en la condenación eterna. Muchos estaríamos quizás en el mismo infierno. Amén. Pero la intervención de Dios en su bondad y en su amor, amén, se manifestó para con nosotros. Busquen su Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 6, verso del 10 al 12, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. 6, verso 10 al 12 del libro de Deuteronomio, que me cuesta tanto pronunciarlo, hermano. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Dice: cuando Jehová te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, amén, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Creo, hermanos, que la mayoría de nosotros llegaríamos a la misma conclusión y también nos sentiríamos identificados con la misma declaración que hizo el rey David en este salmo. Amén. Que diríamos literalmente: hubiera yo desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios. Quiero hacer una pregunta, hermano, y participemos en esto. ¿Cuántos han visto más de alguna vez, y podemos declararlo, la bondad de Dios en alguna área de nuestra vida? Amén. En alguna área hemos visto la bondad de Dios. Si no hubiera sido por esa bondad, usted estaría descarriado. Si no hubiera sido por esa bondad, usted estaría apartado de Dios. Si no hubiera sido por esa bondad, nada de lo que usted tiene hoy lo tendría. Todo lo que tenemos, lo más importante es la salvación. Dejemos de lado las cosas materiales. Ciertamente que a veces nos centramos en la casa, en el auto, todas esas cosas que en algún momento van a perecer. Pero lo más lindo, lo más hermoso es ciertamente, hermano, de donde Él nos rescató. Que solamente Dios fue capaz de rescatarte donde tú estabas, de la condenación más profunda, del infierno más profundo. Solo Él tuvo el poder para intervenir en tu vida, sacarte ciertamente de ese mundo de maldad. Por lo tanto, para tu momento, aleluya, de tanta bendición que tiene, y recuerda de donde Dios te sacó, porque aquí está, Dios le está diciendo, aleluya, tierra, cisterna que tú no cavaste, viñas que tú no plantaste, tierra que tú no sembraste. Dios le está diciendo a Israel, literalmente tú no hiciste nada.
todo lo que tiene es porque yo te lo he dado. Y podemos decir, Señor, todo lo que tenemos, aleluya, es porque tú has tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus hijos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por todo lo que Dios ha tenido? Y lo más importante, hermano, da gracias a Dios por la salvación. Da gracias a Dios por la salvación que Dios ha tenido para con tu vida. Y en este sentido, nos muestra, hermano, el sentido de agradecimiento que tenemos que tener para con Dios. La vida cristiana se debe basar en la gratitud continua que usted tiene que tener con Dios. Usted tiene que tener gratitud con Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Tiene que tener gratitud para con Dios siempre, en todo tiempo y en todo momento. Amén. Entonces, al mirar por el espejo retrovisor de nuestra vida, porque a veces tenemos que mirar un poquito para atrás, hermano. Tenemos que mirar para atrás. Amén. Tenemos que mirar, amén. Entonces, podemos ver con asombro, amén, y con gratitud de donde Dios nos ha sacado y hasta donde Dios nos ha traído. Si miramos para atrás, todo auto tiene espejo de retrovisor, ¿no es cierto? Para ver para atrás. En nuestra vida también, amén, podrás ver con asombro y con gratitud de donde Dios te sacó, de donde Dios te rescató. Por eso, hermano, el evangelio consiste en esto. Nuestros cultos deberían consistir, a veces nos complicamos tanto. Nuestros cultos deberían ser siempre cultos de gratitud, cultos de adoración, cultos de agradecimiento, cultos porque hoy día Dios te dio la vida, te dio la salud, te permitió respirar un día más. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Te permitió te permite, hermano, tener vida. Ciertamente, yo hoy día, aleluya, fui golpeado por la muerte de un joven que conocí en la feria, cerca de 30 años, hermano, le dio un cáncer fulminante. Lo vi, hermano, en enero, le compré unas cosas, le compré un bolso. Yo hoy día me entero, hermano, que le dio un cáncer fulminante y lo están, hermano, velando. Su esposa joven llorando, sus hijas llorando. Lo bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos vida. Aún Dios ha tenido misericordia con nosotros. Aún Dios ha tenido la misericordia de que abra los ojos, de que puedas contemplar un día más de su misericordia. Y aún así no te atreves a levantar tus manos, no te atreves a alabarlo y a bendecirlo y a reconocerlo, que Él es grande y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Oh, te alabamos y te bendecimos, Señor. Mira lo que dice el Salmo 116, versos 7 y 8. Bendito sea el nombre del Señor. Búsquelo ahí, mientras tanto le cambio las pilas a esto yo, porque se están agotando y yo tengo acá pilas de repuesto. Yo ando siempre con las pilas. Busque por favor el Salmo 116. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El salmista está diciendo: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Avanza por favor al 8. Pues tú me has librado del alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Amén. En otra versión, en la versión TLA, nos dice lo siguiente, este mismo versículo: Dios mío, tú has sido bueno conmigo y yo puedo dormir tranquilo. Oh, eso es lo lindo de Dios, hermano. La bondad de Dios, aleluya, nos hace ahora dormir en paz. Por eso vuelvo a repetir: el Dios que tenemos es un Dios en el cual yo puedo confiar. Por eso el salmista dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque has puesto tu confianza en el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, en esta versión el salmista está diciendo: Dios ha sido bueno conmigo y ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en verdad creo yo, hermano, que no podríamos imaginarnos, yo no sé si usted, amén, no podríamos imaginar una vida donde Dios no estuviera. Yo no me podría imaginar una vida sin Dios, y no porque sea pastor, amén, porque lo que marca la experiencia de un hombre y una mujer
Lo que marca a un hombre es la experiencia que ese hombre y esa mujer ha tenido con Dios. Dios es un Dios de experiencia. Dios no es un Dios de religión. Dios no es un Dios que usted venga al culto y se siente y le cante solamente. Dios es un Dios que usted quiere que lo experimente. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted se podría imaginar, aleluya, qué sería su vida si Dios no estuviera, si Dios no existiera, si Dios no es real, si Dios no fuera verdad. Y es por eso, hermanos, que todo lo que hacemos literalmente lo hacemos por la fe. Cantamos por la fe a un Dios que no vemos. Oramos a un Dios que no vemos. Aleluya. Pero la Biblia dice, hermanos, que el que se acerca a Dios debe creer que hay Dios. Y aunque a veces no lo sintamos, porque no busque sentir siempre a Dios, no es necesario a veces sentirlo. La fe nos llevará a declarar que aunque yo no lo sienta, Él vive, Él es real, Él es poderoso, Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Mi fe me llevará a declarar que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Él sigue siendo Dios. Y que mi vida literalmente, aleluya, no sería nada si Él no estuviera. Porque imagínate cómo era tu vida cuando Dios no estaba a tu lado. ¿Cómo era tu vida sin Dios? Ahora tú ves que tu vida es diferente, distinta. Por lo menos yo le hablo a aquellos que vienen con agradecimiento al culto. No vienen con imposición. Nunca venga al culto con imposición. No venga al culto para cumplir con el pastor. No vengas, aleluya, con una imposición. Ven por agradecimiento. Ven por agradecimiento. Porque yo no me puedo imaginar una vida sin Dios, de verdad. No me puedo imaginar. Porque ¿qué hubiera sido de nosotros sin Él? Respóndete esa palabra. ¿Qué hubiera sido tu vida sin Dios? ¿Qué hubiera sido de ti si Dios no hubiera venido, si Dios no hubiera intervenido en tu vida? El salmista en estos tres pasajes, o en este interesante pasaje, amén, nos habla aquí en tres tiempos. Amén, en el capítulo 27, verso 13. Dice, hubiera desmayado, habla del tiempo pasado. Hubiera desmayado, creyese, habla del tiempo presente. Veré la bondad de Dios, habla del tiempo futuro. Porque así funciona la fe de alguien que tiene la única esperanza en el Dios Todopoderoso, que recuerda su pasado, amén, que recuerda literalmente su presente, que recuerda también su futuro en Dios, porque toda nuestra vida ahora está centrado en Dios. Nuestro pasado está escondido en las manos de Dios. Nuestro presente está en creer en Él. ¿Cuántos creen en Dios? Y nuestro futuro es que veremos la bondad de Dios en algún momento. Y esa bondad la veremos, aleluya, en todo tiempo y en todo momento. Y tendrá, aleluya, su finalización cuando Él venga por nosotros. Cuando Él complete literalmente esa bondad que Él ha tenido para con nosotros. Porque Él no te trajo para sentarte en una iglesia, simplemente para que lo cantase o para que lo alabase. Él te trajo al evangelio, literalmente, porque Él le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, iré a la casa del Padre a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estés. O sea, nuestro futuro está arriba en el cielo, hermano. Nuestro futuro está arriba en el cielo. No sé, yo hago una pregunta: ¿cuántos se quieren ir para el cielo? ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? Entonces, nuestra esperanza terrenal y eterna es que la bondad de Dios la hemos visto antes, miles de veces. La estamos viendo ahora. ¿Está viendo usted la bondad de Dios ahora, no? Un simple pan que tenga en tu mesa es la bondad de Dios. El abrir los ojos, como dije hace poco, es la bondad de Dios. Amén. ¿La has visto ahora? La seguirás viendo a lo largo de tu vida. Yo llevo 38 años sirviendo al Señor y en estos 37 años he visto la bondad de Dios. Porque a mi edad ya muchos están muertos. No creo que quiera que usted que me muera. Amén. Porque el Señor y su esencia nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Por eso dice el libro de Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, Jesucristo vino a manifestar la bondad de Dios eterna para con nosotros, para con nuestras vidas.
Amén. Y nos hace entender que el Dios que estamos sirviendo no es un Dios que cambie. No es un Dios de temporadas, ¿no es cierto? No es un Dios, aleluya, de tiempo. Él es eterno siempre y en todo momento. Y Jesucristo vino a manifestar la bondad de Dios para con nosotros, diciéndole a todos que Dios no cambia, Dios no va a cambiar. El que cambia es usted. Por eso, hermano, no desmayes, no te desanimes por las circunstancias que ahora estás enfrentando. Continúa depositando tu fe, tu confianza en Dios, porque nunca te va a fallar. Yo no noto muy convencido a algunos como que Dios les ha fallado. Dios no le falla al hombre. Quien falla es usted y yo. Quien cae es usted y yo. Y aun cuando caímos, Él nos levanta. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aun cuando pecamos, Él nos perdona. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cuando te dice, también te hubiera yo desmayado, hubiera yo caído. Amén. Y quizás muchos de nosotros no hubiéramos descarriado si no hubiéramos visto la bondad de Dios en este tiempo. Dios quiere que continúes depositando tu confianza en Dios, porque nunca te va a fallar. Gálatas 6:9 dice: no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, a su tiempo cosecharás, si no desmayamos. O sea, no nos cansemos, sigamos haciendo el bien, porque en su momento cosecharemos lo que hemos estado sembrando, siempre que no desmayemos, siempre que no decaigamos. Entonces la Biblia te invita, o la bondad de Dios te invita a tener paz, a tener confianza. Y en esta ocasión que a lo mejor puedas estar viviendo o podamos estar viviendo, amén, tampoco va a ser diferente. O sea, Dios va a estar. Y aunque sea difícil, de seguro el Señor te está sosteniendo en medio del proceso que estás librando. En medio de esas dificultades que estás pasando, Él te está sosteniendo con su mano poderosa, para que no desmayes, para que no caigas, para que no flaquees. Una de las grandes problemáticas de nuestra sociedad hoy en día, ¿sabe qué? Es que la gente ha perdido su confianza en Dios. Amén, vino la pandemia y mucha gente perdió su confianza en Dios. Iglesias se cerraron, pastores renunciaron, gente que murió, bendito sea el nombre del Señor. Pero a pesar que pasó una pandemia, Dios tuvo la misericordia de aún mantenernos con vida, de aún mantenernos con pie. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén, vivimos un proceso difícil, diferente para algunos, pero en medio de esos procesos, amén, debemos creer que Dios es el que lo está sosteniendo con su mano poderosa. Y que ese proceso que puedas estar viviendo pueda ser difícil, pueda ser duro, amén, tienes que creer que la mano de Dios te está sosteniendo. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén al Señor. ¿Cuántos creen en ese Dios poderoso, maravilloso? Amén, que si no hubiéramos visto su bondad, amén, de seguro que ya hubiéramos caído. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El salmista dice: aguarda Jehová, espera, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Espera en Dios. Esperar. La palabra esperar viene de una palabra latina, esperaré, que indica estar quieto y no moverse hasta que algo suceda, hasta que algo pase. Entonces, cuando la Biblia nos invita a esperar en Dios, es estar tranquilo, esperar hasta que algo suceda. Amén. Y este Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? De seguro estará ayudándote en ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a tener ánimo, amén, porque su fidelidad y bondad siguen siendo la misma. O sea, la bondad y la fidelidad de Dios no cambia. Te lo vuelvo a repetir: la fidelidad y bondad no cambia, sigue siendo la misma. La misma fidelidad que tuvo el año pasado Dios contigo, en este año Dios también la está teniendo contigo. La misma bondad que tuvo el año pasado contigo, también la está teniendo contigo en este tiempo. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Qué lindo saber, hermanos, que eso no cambia. Nosotros cambiamos, ¿o no?
Yo ayer subí una foto cuando tenía 22 años y 60 y de verdad que fui golpeado por esa foto. De verdad dije, ¿cómo pasa el tiempo? Amén. Pero aún así podemos ver algo que el Dios que tenemos, algunos tuvieran a Dios como un Dios viejo, sentado en un trono, cansado. No, Él tiene más vitalidad que cualquiera de nosotros, hermano. Amén. Y su fidelidad y bondad seguirá siendo siempre la misma. Aun cuando te mueras y te estén en un cajón velando, su bondad y su fidelidad sigue siendo la misma. Yo cuando era muy nuevo no podía entender a mi pastor. De repente cuando un hermano estaba llorando en el ataúd, su mamá, me aún recuerdo esa vez, escucharle a mi pastor decirle, cuando lo estaban sepultando en el cementerio, escuchar la voz de mi pastor y decirle al hermano, hermano, Dios sigue siendo bueno. Qué difícil que una persona que está sepultando a su madre en el dolor más profundo, que le digan eso. Amén, que le digan esas palabras. Mi pastor le estaba dando a entender aún en la muerte, aún en el dolor, amén, la esencia de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba para algunos como que la esencia de Dios cambiara. En el momento de la prueba, hermano, es cuando más deberíamos alabarlo, es cuando más deberíamos bendecirlo. Pero en el momento de la prueba es cuando manifestamos todo lo contrario, todo lo diferente. Aleluya. Y como que dejamos de confiar en Dios, como que Dios se alejó de nosotros, como que Dios ya está lejos, galaxias lejos de nosotros. Pero quiero decirte algo, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tristeza, es cuando más la compasión de Dios se manifiesta en nosotros. Es cuando más el amor de Dios se manifiesta en la vida nuestra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ya termino con esto. La bondad de Dios, escúcheme, no es un cheque en blanco para el pecado. Amén. No lo tolera ni da licencia para permitirlo, pasarlo por alto. Porque algunos la bondad de Dios la tienen, ¿no es cierto?, como una licencia para hacer lo malo. Amén. No, si Dios es bueno, Dios es compasivo. Amén. Pero recuerda que uno de los atributos de Dios es su justicia, su ira y su justo juicio sobre la humanidad. Entonces hoy día hay mucha gente, hermano, que tiene, ¿no es cierto?, la licencia de darse, de creer que porque Dios es bueno, Dios le va a permitir vivir la vida que ellos quieran, en el pecado que ellos quieran. Y es por eso que hoy día todo se ha normalizado. Antes, cuando la gente caía en adulterio, eran, hermano, eran tremendos escándalos que sucedían dentro de la iglesia. Pero hoy día todo se ha normalizado. Usted ve por internet pastores en pecado, líder en pecado, líder en fornicación, gente que cae en fornicación dentro de la iglesia, aleluya, y lisa y llanamente, hermano, como que Dios le está dando un cheque para que hagan lo malo, aleluya, y basta que se arrepientan una vez y listo, como que Dios ya nos perdonó, aleluya. Pero cada pecado trae trágicas consecuencias, literalmente emocionales y espirituales en la persona. Por lo tanto, la bondad de Dios no es un cheque en blanco para que tú peques. Amén. Vive la bondad de Dios, vive la misericordia de Dios, pero aléjate del pecado, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia y la compasión de Dios. Búscame por favor en Romanos 2:4, ya estoy terminando. Bendito Dios. Romanos 2:4 dice: o menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Escúcheme, en otra versión le voy a leer, en otra versión, este mismo versículo. Aquí está haciendo como una pregunta el apóstol al libro de los Romanos. Y está diciendo en otra versión: ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que Dios es contigo? Amén. Porque si no hubiera, escúcheme, mire lo que dice el libro de las Lamentaciones, hermano. El libro de las Lamentaciones dice que las misericordias de Dios se renuevan de día en día. Y que si no hubiera sido por su misericordia, no hubiéramos sido ya consumidos. O sea, lo que te está sosteniendo ahora en pie
es la misericordia de Dios. Lo que te permite mañana levantarte y contemplar un día más es la misericordia de Dios. Tú que te levantas, ni siquiera doblas tus rodillas 5 minutos para agradecer a Dios. Aún así, la misericordia de Dios te acompaña y se extiende para con tu vida. Entonces, poneme el libro de Romanos 2:4. No te das cuenta, no nos hemos dado cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que Dios ha sido contigo. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos golpeado el rostro de Dios? Amén. Dice, o menosprecian las riquezas, amén, de su benignidad. ¿No te das cuenta lo bondadoso y tolerante y paciente que Dios es contigo? Amén. Pero eso no te da el aliciente ni el cheque en garantía para que peques. Porque algunos dicen, no, si Dios es bueno me tiene que perdonar. Dios no está obligado a perdonarte. Pero un corazón contrito y humillado, a ese Dios perdona y a ese Dios lo rescata. ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No significa nada el hecho, lo bueno que Dios ha sido para con tu vida? Lo bueno que aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las circunstancias difíciles, lo tolerante que ha sido Dios. Nosotros no somos, a veces no expresamos bondad. Empezamos cada cierto tiempo bondad. A veces somos poco tolerantes, pacientes, ¿qué vamos a decir? Paciencia no tendemos. Amén. Pero mira lo que está diciendo en esta versión. Ignoras. Amén. Amén. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad, su benignidad, su bondad es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? O sea, si estás en pecado, amén, y Dios te da la oportunidad de vivir un nuevo día más, es porque solo su bondad te está llevando para que te arrepientas y no te vayas al infierno. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si estás viviendo en pecado y no has confesado tu pecado y estás viviendo en un proceso de indiferencia, ¿cómo puedes ser indiferente a lo de Dios? ¿Cómo puedes ser, aleluya, indiferente al llamado de Dios? ¿Cómo puedes ser, aleluya, indiferente literalmente a las cosas buenas que Dios ha sido contigo? ¿Cómo puedes ser indiferente en los cultos a un Dios que ha sido bondadoso, que ha sido bueno, que ha sido maravilloso? Aleluya, ¿cómo puedes ser indiferente en los cultos de no levantar tus manos, de no cantar, de no bendecir, de no congregarte, de no orar? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, solo su bondad nos sostiene, solo su bondad nos sostiene, solo su bondad nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y podemos declarar, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, para terminar dice, ¿acaso no significa nada para ti esto? Lo bondadoso, lo tolerante. Dios te da tolerancia, te da tolerancia, te deja paciente, te espera en su bondad, en su esencia de lo que Él es, de lo maravilloso que Él. ¿Acaso, como dice el dicho, no tení el don de cachativa? O como dicen, no te vayas a escurrir, hermano, que si estás vivo, estás vivo solo por la bondad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Hubiese yo desmayado, dice la palabra del Señor, lo que leímos, ¿no es cierto? Amén. Hubiese desmayado, amén, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hoy vemos la bondad de Dios. Hoy yo al levantarme vi la bondad de Dios. Mañana, si Dios me permite vivir un día más, veré la bondad de Dios. Veremos la misericordia de Dios. ¿Y cómo no de agradecerle? ¿Cómo no de darle gracias? Entonces la bondad de Dios está destinada a usted y a mí, a guiarnos al arrepentimiento. ¿Sabe lo que no está destinada a la bondad de Dios en tu vida? Hermano, de verdad, ¿sabe? Nosotros lo hemos conversado con mi esposa. Lo que se ha perdido hoy en día en las personas, el sentido de agradecimiento hacia Dios. Hoy día alabamos a Dios por imposición, alabamos a Dios por rutina.
Y yo tengo un mensaje sobre la rutina. La rutina mata la frescura de la verdadera adoración, porque todo lo hacemos ya por rutina, ya no lo hacemos por agradecimiento. Los jóvenes que están aquí, como Guillermo, como Paul, como estos dos jóvenes que están acá y otros, deberían dar gracias que a esta edad hay jóvenes que se están perdiendo en la droga. En la mañana salí de la oración con hermano Mario, había un joven como de 15 años, lo veo todos los días aquí, hermano, vigilando, drogado. Yo día le hablé, aleluya, de lo importante que es conocer a Dios. Le dije, tus amigos te van a dejar botado, aleluya, vas a llegar a la cárcel y tus amigos te van a dejar botado, te van a herir a un balazo y todos te van a dejar botado, pero el Dios que yo sirvo no te va a dejar botado. Es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de bondad, aleluya. Y pude ver el impacto de mis palabras en ese joven a las 7 de la mañana, aleluya, que quedó mirándome, y estoy seguro, me lo voy a ganar para Cristo, no por mí, no, porque la bondad de Dios va a ser grande para con ese joven. Y los jóvenes que están acá deberían ser gratamente agradecidos, que no están en la droga, que no están en el alcohol, que nacieron en un hogar cristiano donde hay moralidad, donde hay buena enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, seamos agradecidos por la bondad de Dios. Entonces, la bondad de Dios está destinada a guiarte a ti al arrepentimiento y a un cambio de corazón, a un alejamiento de uno mismo para dar la vuelta hacia Dios. Hacia Dios. Amén. Por eso, en dos palabras, la bondad de Dios yo la defino de esta forma. Y lo he predicado otras veces, como lo define un viejo predicador, Juan Bonstra, que algunos ni lo conocen a lo mejor. Pero Juan Bonstra definió la bondad y la misericordia de Dios en dos cosas: en el Sinaí y el Calvario. En dos cosas la definió: que el hombre al subir al Sinaí ve las demandas de un Dios grande, de un Dios fuerte, de un Dios poderoso, que el hombre es capaz, escúcheme hermano, que el hombre es capaz de poder cumplirla, porque usted por sí solo nunca será capaz de cumplir toda la ley de Dios. Nunca. Por eso cuando los israelitas se acercaron y vieron el monte temblar, salieron huyendo, le pidieron a Moisés que fuera, porque sabían que sus pecados literalmente los iba a destruir. ¿Por qué? Porque estaban viendo a un Dios temible. Aleluya, no habían conocido a Dios, no habían conocido la bondad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Juan Bonstra dice, obligadamente el hombre tiene que bajar del monte Sinaí, aleluya, sin esperanza, triste, como así usted estaba, sin poder cumplir las leyes, sin poder cumplir los mandamientos de Dios, imposibilitado usted, aleluya, de acercarse a Dios. Pero vino un día alguien y le habló del evangelio, le habló de la cruz, le habló de Cristo, le habló del arrepentimiento, y obligadamente usted bajó de ese monte y subió a otro maravilloso monte donde hubo uno que murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, uno que no escatimó en ser igual a Dios en cosas como aferrarse, que fue obediente en el amor y en la bondad de Dios, en una compasión para con tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy la bondad de Dios la vemos en la cruz, hoy la bondad de Dios la vemos en Jesucristo. Por eso Jesús es digno de alabanza, es digno de adoración. Jesús es el objeto de mi adoración, guste o no te guste. Jesús es el objetivo de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra exaltación. ¿Cuántos en sus manos? ¿Cuántos glorifican a Dios? Termino con esto. La bondad de Dios te lleva a un cambio de corazón para dar tu vuelta hacia Dios. Y esto no es que Dios te castigue, en realidad es mucho amor de Dios, porque solamente Él sabe cuando tú y yo podemos vivir en santidad según su perfecta voluntad. Es así donde el hombre, escúcheme, en la bondad de Dios, en reconocer, no solamente en decirlo de palabra, sino que en reconocer: Señor, tú has sido bueno conmigo. Tú has sido bueno conmigo. Habrá uno en esta noche que me levante su mano sin que lo obliguen y pueda decir: Señor, tú has sido bueno conmigo.
Tú has sido bueno con mi familia. Aún en los procesos más difíciles de mi vida, hubiera yo desmayado si no hubiera visto tu bondad. Aún en medio de esa enfermedad, cuando todos te dijeron no, apareció la bondad de Dios para rescatarte. Cuando nadie daba un peso por ti, cuando nadie decía que tú ibas a cambiar, cuando nadie decía que era imposible que tú cambiaras, que era imposible, aleluya, que tú pudieras ser el hombre que hoy eres o el joven que tú eres, apareció la bondad de Dios para mostrarte todo lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Y que hoy podemos vivir en libertad, hoy podemos vivir en el gozo y en la paz de Dios. No te olvides de una cosa: Dios es bueno y su bondad es eterna, infinita, y su bondad se extiende para con nosotros y se extiende para con tu vida en esta noche. Puedes declarar conmigo en esta noche: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Escúchame, aún en los momentos más oscuros de tu vida, aún en los momentos más difíciles de tu vida, amén, un día verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En los momentos más difíciles es donde Dios manifestará su bondad para con nosotros. Ponte en pie, por favor.